Y habla de, pues aquí Jesús sana a un leproso, sana a un leproso y hace milagros y enseñanzas, ¿no? Eso es lo que hace Jesús. Y vamos a leer Mateo 8, el verso 1 al 3, ¿no? El primero es la sanidad de un leproso, también sana al siervo del centurión. Y pues, bueno, vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor. Sé tú, mi Dios, y ayúdanos, Señor, a que la palabra caiga en tierra firme, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces, aquí vemos que sana a un leproso. La lepra es un símbolo del pecado, ¿no? Pero el pecado no es así un símbolo de que ahorita estemos pecando, ¿no? Sino de que antes nosotros podemos tomarlo así, que nosotros antes estábamos muertos, ¿no? Nuestros delitos y pecados, y que Dios nos llama, ¿no? O sea, como yo cuando llegué al Evangelio y a lo mejor pues tenía el problema con las drogas y el alcohol, y el Señor me hizo el llamado, y pues de ahí te saca a Dios, ¿no? Entonces, la lepra es un símbolo del pecado, y podemos ver cómo Jesús hace sanidades y milagros en el hombre, ¿no? Entonces vamos del verso 1 al 3 y dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Según la ley mosaica, en Levítico 14 podemos ver que cuando había un leproso es como el cáncer ahorita, y era muy difícil de sanar. ¿Qué es lo que hacían con un leproso en Levítico 14? Según la ley mosaica, él tenía que ser excluido del campamento. ¿Por qué? Porque no podía entrar y podía contagiar a los demás. Imagínate un leproso en el tiempo de Jesús. Los judíos pues realmente eran religiosos, ¿no? Porque podías ver que no se podían juntar con una persona que estaba contaminada con la lepra. La lepra era un símbolo del pecado, pero Jesús, sin en cambio, va a sanar a este leproso, ¿no? Y así es Jesús, ¿no? Cuando llama al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque nosotros también antes estábamos extraviados. Todos los hombres, cuando mueren sin Cristo, cuando están sin Cristo, están extraviados de la verdad. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Acuérdate que Jesús se mostró como el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él mismo dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Podemos ver que Jesús pudo sanar a este leproso, pero fue por amor, así como a nosotros, ¿no? La Biblia nos dice en Romanos 5:8, que dice que más Dios muestra el amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Los judíos rechazaban, ¿no?, este leproso, y es como cuando tú puedes ver una persona que tal vez pueda ser contagiosa para ti, ¿no? Como cuando estaba el COVID. Cuando veíamos al COVID, ¿quién se quería acercar con las personas que estaban enfermas? Pues nadie podía contagiarte. En ese tiempo curar la lepra era muy difícil, en ese tiempo, ¿no? Solamente Jesús lo pudo hacer. Fíjate, entonces aquí podemos ver los milagros de Jesús. Atrajeron mucho la atención, pero también lo hizo en su ministerio de enseñanza. Mateo demuestra, por medio de su mención de la mucha gente que lo siguió después de descender del monte de las bienaventuranzas. El capítulo 7 nos habla de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué fue lo que les dio el sermón a esas multitudes Jesús? Y les dio esas bienaventuranzas. Pero en el capítulo 8 de Mateo vemos las sanidades de Jesucristo. Y Dios sí es un Dios que sana. Acuérdate que Isaías 53 dice que por su llaga somos sanados, ¿no? O sea, sí tenemos un Dios que nos puede sanar, ¿no? Que nos puede limpiar, que nos puede lavar y que nos perdona en tiempo, ¿no? O sea, sí tenemos un Dios que es grande, ¿no? O sea, ese mismo Dios que estaba en ese momento hace 2000 años es el mismo Dios que obra ahorita en la actualidad, ¿no? O sea, podemos decir que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, ¿no? Y que sí puede dar sanidad Dios, ¿no? O sea, también podemos ver, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? A veces cuando tú oras mucho por una persona, ¿no? Para que sane, y parte con el Señor. Acuérdate que Dios hace también lo que se le place. O sea, Dios no es así como una lámpara maravillosa y podemos decir así: oye, hazlo, ¿no? Acuérdense que así es el Señor, es su voluntad, ¿no? Pero sí puede hacer un milagro, y a veces es para que se glorifique. Cuando Jesús sana a este leproso, fue para que Él se glorificara, ¿no? O sea, para que dieran la gloria de Dios los fariseos y para que la gente creyera. Entonces, a veces Dios sí hace el milagro, ¿no? O sea, por ejemplo, puede rescatar a una persona así que está enferma de cáncer, de sida. ¿Y qué puede hacer Dios, no? Lo puede rescatar, ¿para qué? Para que Él muestre su poder y los demás también crean, ¿no? En Él. O sea, eso es lo que hace Dios. Fíjate,
Dice, recordamos un importante versículo fundamental del Evangelio de Mateo, es Mateo 4:23, y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjate, esto ya estaba anunciado. Acuérdate que Jesús es Dios en la carne. Lucas 4:18 nos dice así. Vamos a Lucas 4:18. Fíjate, ve lo que dice en esta parte. Dice, aquí está mencionando a Jesús, Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Pues a sanar, ¿no? A hacer prodigios y milagros. Acuérdate que la salvación en la antigüedad venía de los judíos, pero ellos la rechazan. Ahora la salvación es a través de Cristo y eso es lo que hace. Y es lo mismo que podemos ver en nosotros. Cuando nosotros a veces estamos afligidos, ¿no? Tenemos alguien enfermo o hay una enfermedad en nosotros sí podemos orar. Y Dios sí puede hacer esa sanidad en nuestras vidas, en todo. Y puede tocar el corazón más duro y puede convertir un corazón de piedra en corazón de carne, ¿no? O sea, el Señor sí puede hacer la obra. Cuando tú lo pudiste ver ahí con ese leproso, y ahorita lo vas a ver cómo Jesús sana ese leproso, y así lo puede ser Jesús, el corazón más duro, el corazón más de piedra, y puedes decir, esta persona no tiene solución, pero para eso también está la iglesia, ¿no? Porque la iglesia sirve como un intercesor. Acuérdate que cuando Pedro dice que la iglesia somos reyes y sacerdotes delante de Dios, un sacerdote es un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Y qué puede hacer la iglesia? Orar por los enfermos. Y entonces el poder de Dios sí puede venir sobre ese enfermo y puede sanar, pero es para que se glorifique Dios, no es para que a lo mejor el que está orando, porque a veces hacen muchas campañas de sanidad, ¿no? O sea, tú puedes ver de repente que hay campañas de sanidad, y en esas campañas de sanidad, ¿qué hace? Se da el que está sanando, se da como el mérito, pero realmente el mérito siempre es de Dios. Cuando hay un milagro, una sanidad, siempre es de Dios, ¿no? Y puedes ver que realmente es porque Dios existe, ¿no? O sea, Dios es real, ¿no? Dios no es un invento de los hombres, ¿no? Para dominar masas. Fíjate, y entonces, sigamos, ¿no? Jesús mostraba su sanidad porque Él era Dios en la carne. Él tenía poder para sanar a los enfermos. Él mostraba estos milagros para que la multitud creyera, y así en la iglesia, o sea, Él mostraba esos milagros para que las multitudes creyeran. Entonces, cuando tú a alguien estás predicando del Evangelio y tú le has dicho, pues Dios ha restaurado mi vida, y a lo mejor Dios me ha sacado del alcoholismo, de la drogadicción, me ha sacado de lugares donde Dios me tuvo que sacar, tú lo haces ¿para qué? Para demostrar el poder de Dios en que sí puede obrar en todos los hombres, ¿no? O sea, pero acuérdate que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? O sea, sí tenemos que tener fe cuando buscamos al Señor. O sea, el Señor sí puede hacer la obra en nuestras vidas en todo. O sea, no es un Dios que nos deje así aventados. Acuérdate que somos su pueblo y ya lo recibimos, ¿no? O sea, la Biblia dice en Juan 1:12 que su pueblo fue, pero su pueblo no le recibió. Pero a todos los que le recibimos nos dio autoridad de ser hijos de Dios. Cuando tú te acercas confiado al trono de la gracia, cuando tú te acercas con un corazón contrito, Dios sí puede hacer una obra en la vida de las personas y en nuestras vidas, ¿no? O sea, sí es un Dios bueno, no es un Dios soberano, es un Dios que ayuda a su pueblo, ¿no? Cuando lo buscas con el corazón, ¿no? Fíjate ahora, Hebreos 1:4, vamos a Hebreos, verso 1 al 4. Fíjate, podemos ver que Jesús, aquí lo está citando el autor de los Hebreos, y que Jesús es Dios en la carne. Ve a Hebreos 1:4, capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Los profetas hablaban al pueblo de Israel y hablaban de parte de Dios. Dios levantaba un profeta y se levantaba de parte de Dios. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Por eso Jesús vino en la carne, fíjate. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, podemos ver que Jesús es Dios en la carne y por eso hacía sus prodigios, sus milagros, esas sanidades. ¿Por qué? Porque estaba demostrando el poder de Dios en la tierra. Él mismo era Dios, ¿no? Ahora, fíjate, en esta parte, sigamos.
cuando dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él. ¿Cuántas veces, como hombres, a veces cuando tenemos la necesidad de Jesús, nos postramos ante Él, ¿no? O sea, cuando ya de repente vemos que ya no podemos más, ¿no? Con nada. ¿Y cuántas veces te postras, Señor, ayúdame, ¿no? Hasta como creyente mismo, ¿no? Cuando ya no puedes salir de una situación, o a veces estás en un problema grande y tú le pides al Señor con el corazón y Él sí te escucha, ¿no? Aquí podemos ver cómo este leproso reconoció que Jesús era Dios, porque Jesús ya desde antes había hecho prodigios y milagros, había juntado a miles de personas en el monte de los Olivos, y podemos ver cómo ahora un leproso va y se postra ante Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que lo sane, ¿no? Y así a veces somos nosotros, ¿no? La Biblia nos dice en 2 de Crónicas 7:14 que si mi pueblo, el cual orare y se volvieren de sus malos caminos a mis caminos, yo escucharé desde los cielos, limpiaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando nosotros buscamos al Señor con un corazón contrito y un corazón sincero y le decimos, Señor, yo ya no puedo más con esta situación, y el Señor se ayuda, ¿no? O sea, es como cuando yo me puedo remontar antes de llegar al Señor y que yo estaba así, ya no quería vivir ni nada, y le pedí al Señor y el Señor sí me pudo ayudar, ¿no? O sea, pero fue un milagro de Dios. Solamente a través de un milagro el hombre puede salir de una situación difícil, y también el creyente, ¿no? Cuando de repente nosotros estamos viviendo una situación difícil en nuestras vidas, porque acuérdense que este es un mundo caído, a veces el creyente también, cuando nos postramos ante Él, es un Dios que sí nos escucha, ¿no? Y que sí tiene el oído atendido a su pueblo, ¿no? Eso es un Dios grande. Entonces podemos ver aquí que dice, en el mundo antiguo la lepra era una enfermedad terrible, destructiva, y aún lo es en algunas partes del mundo. La lepra antigua no tenía esperanza de mejorar, así que este leproso vino a Jesús con un gran sentido de necesidad y desesperación, y así somos nosotros, ¿no? Cuando tenemos la necesidad de Dios, ¿no? Y nos postramos, ¿no? Y lo buscamos, y le decimos, Señor, ayúdame, ¿no? O sea, y cuando estamos a veces también en problemas, ¿no? A veces me ha pasado que yo de repente, yo mismo me meto en problemas, y de repente yo le pido al Señor y siempre te ayuda, ¿no? O sea, Dios sí te puede ayudar en todo, ¿no? Fíjate, dice, es como hoy en día sanar un cáncer o un SIDA, algo que para el hombre es imposible, y ahí está la iglesia dando testimonio de Jesús, ¿no? Aquí estamos la iglesia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces de repente la iglesia ha oído testimonios de que una persona sí es sanada de cáncer, ¿no? O una persona es sanada de una enfermedad grande, ¿no? O sea, sí tenemos un Dios que sí puede sanar, ¿no? Que sí cubre a su iglesia, ¿no? Y cuando intercedemos los unos por otros, también Dios puede obrar, ¿no? Por eso es importante siempre la intercesión, ¿no? Entre la iglesia, que oremos unos por los otros. Cuando tú de repente estés orando, o sea, cuando tú busques al Señor y estás orando y de repente se te viene una persona a la mente, es porque el Señor, a través del Espíritu, la Biblia dice, ¿no? Que el mismo Espíritu gime con gemidos indecibles para pedir como conviene. Entonces tú de repente estás orando y se te puede venir una persona en la mente y tú estás intercediendo por esa persona, pero es el mismo Espíritu quien te está hablando, ¿no? A través de eso, ¿no? Entonces fíjate, dice, y a veces Jesús sana un muerto en vida. Bueno, a veces Jesús sana un muerto en vida, ¿no? Entonces es cuando una persona llega y Dios lo toma, así como este leproso que ya era una persona que ya iba a morir, porque la lepra lo carcome, y llega un momento en donde la lepra se le pueden ver los huesos del cuerpo y todo, y así Jesús lo hace, ¿no? O sea, Jesús puede sanar un muerto en vida, y hoy lo hace en la actualidad, ¿no? O sea, tú puedes ver que de repente puede sanar una persona que dices, ya no tiene remedio, y Dios lo puede hacer, ¿no? Él puede levantar a los hombres de la muerte. Fíjate, Isaías 53, 4 al 5, ve lo que nos dice Isaías 53, 4 al 5. Y dice así, Isaías 53, 4 al 5. Ajá, 53, 4 al 5. Dice así, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por abatido, y por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? O sea, a través de la cruz, o sea, esa sangre que él derramó a través de la cruz, si hay sanidad, ¿no? Para el hombre, ¿no? O sea, si hay sanidad para el creyente, ¿no? A través de la sangre, ¿no? O sea, sí puede sanar todo, ¿no? O sea, todo lo que a veces ves así
color negro, Él lo puede purificar, ¿no? O sea, lo que ves así imposible, Él sí lo puede hacer, ¿no? Porque Él tiene poder, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? Y Él es poderoso, dice la Biblia, para hacer todas las cosas. Fíjate, ahora, ahora vamos a Efesios 2, 1 al 5. Ve, el hombre a través de la ciencia puede conseguir curas, pero Dios puede hacer milagros y prodigios. ¿Qué es lo que hace el hombre, no? El hombre a través de la ciencia hace curas, ¿no? Pero Dios puede hacer así de repente. ¿Cuántas veces tú puedes oír testimonios de hermanos que ya estaban así a punto de la muerte y de repente son sanados, ¿no? O sea, y es un milagro, ¿no? Y, o sea, y a veces tú puedes ver que la ciencia sí puede curar, ¿no? Porque también la ciencia es importante, ¿no? Y todo, y sí puede curar, pero ahí puedes ver la mano de Dios a través del hombre. Fíjate, vea Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5, y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Efesios 2, 1 al 5. ¿Y Él os dio vida? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, esto es como el leproso, ¿no? O sea, nosotros antes también, si llegaste al Señor, bueno, yo por ejemplo que llegué al Señor más tarde, pero así me tomó Dios, ¿no? Muerto en vida, ¿no? O sea, sin conocimiento de Dios, sin un conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando la luz de la verdad no resplandece en el hombre, ¿es por qué? Porque a veces hay un velo. ¿Y quién no quiere que sepa la verdad? Pues el enemigo. O sea, sí estamos en un terreno espiritual, ¿no? Y si a veces no nos podemos acercar a la verdad, tú puedes ver, el peor pecado es no creer, ¿no? Y tú puedes ver de repente un ateo, ¿no? Que dice, es que yo no creo en Dios, ¿no? Pero cuando tú ya le preguntas a un ateo, ¿y por qué no crees en Dios? Es que si creo en Dios le tengo que obedecer. ¿Sí me entiendes? Entonces tú puedes ver a veces eso, ¿no? Que de repente el hombre tiene un velo. ¿Y quién no va a querer que llegue a Jesús? O sea, seguir a Cristo es más fácil, seguir a Cristo es mejor, porque en Cristo hay plenitud de gozo. Sí vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener dificultades como cristiano, pero una vida en Cristo es mejor que una vida en el mundo. Tienes un apoyo que es Dios, tienes una ayuda que es Dios, tienes un cuidador que es Dios. Y aún así en su misericordia y en su bondad, nunca Dios quita la mano de nosotros, ¿no? Aunque a veces nos equivocamos como creyentes, ¿no? Me puedo incluir. Entonces el verso 3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hasta la fecha, ¿no? Todavía a veces vivimos en nuestra carne como creyentes, ¿no? O sea, es una lucha que vamos a tener hasta la muerte, pero con Cristo sí podemos librar esa lucha. Él nos puede fortalecer en nuestras debilidades. Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos. A veces tú puedes estar batallando con algo, ¿no? A veces puedes estar batallando con la preocupación, con la ira, o puedes estar batallando con algo, ¿no? Con alguna cosa, pero Él sí te puede fortalecer, porque todavía estás viviendo en la carne. Acuérdate que hasta que mueres, este cuerpo de la corrupción va a pasar a la incorrupción. O sea, cuando estés en su presencia ya no va a haber pecado, pero aquí en la tierra vas a tener luchas, ¿no? O sea, tú puedes ver las luchas que puedes tener, ¿no? A veces te puedes equivocar, ¿no? A lo mejor puedes airarte, ¿sí me entiendes? A veces puedes de repente maldecir, ¿no? O sea, pues eres todavía humano, ¿no? O sea, todavía no has llegado a la estatura del varón perfecto, pero ya con Cristo puedes reconocer y ese error lo puedes enmendar, ¿sí me doy a explicar, ¿no? Entonces, fíjate, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿no? O sea, todos los hombres sin Cristo, ¿qué se merecen? Todos los hombres, la muerte, todos los hombres, porque hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original, ¿no? O sea, nosotros como creyentes no le podemos decir a alguien que realmente, si no conoce a Cristo, él va al cielo, ¿no? O sea, no le podemos decir. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es el camino, ¿sí me entiendes? O sea, solamente a través de Cristo puedes hacer eso, ¿sí? O sea, no hay otro lugar, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros que la iglesia somos, que por gracia somos salvos, ¿no? O sea, es el favor inmerecido, que Cristo murió por nosotros los pecadores. Entonces, fíjate, vamos al verso, 5 al 6, vamos del verso 5 al 6. ¿De cuál?
Ajá, de Mateo 8. Vamos desde el 4 al verso 6. Fíjate, desde el 4 al 5. Dice así, verso 4. Fíjate, dijo, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús nunca dejó desamparado a este leproso, ¿no? O sea, y así es Jesús con nosotros, o sea, nunca te deja desamparado. Sino, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo sanó, ¿no? O sea, estaba mostrando el poder. Entonces, cuando Jesús nos sana o hace un milagro es para que Él se glorifique. Fíjate, ve a Juan 18:37 y ve lo que dice Juan 18:37. Juan 18:37 dice esto. Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿no? O sea, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué hacía esos milagros? ¿Por qué hacía esas sanidades? O sea, ¿por qué vino a la tierra en carne, ¿no? O sea, nosotros conocemos a Jesucristo y fue desde hace 2025 años ese martirio de Él en la cruz, ¿no? Y podemos saber que realmente Jesús murió por todos los hombres para darles salvación, ¿no? O sea, sí lo sabemos. Fíjate, ahora, en este verso 4, dice así, Jesús nunca vino a abrogar la ley, ¿no? O sea, Jesús cuando le dice al leproso que hiciera la ofrenda conforme a la ley de Moisés, podemos ver que él nunca vino a abrogar la ley. Mateo 5, 17 al 18 nos dice esto. Fíjate, Mateo 5, 17 al 18, él mismo, siendo en forma de Dios, nunca vino a abrogar la ley. Fíjate, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, que la quitara, ¿no? Abrogar es quitarla. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante a uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, Jesús le dice a este leproso, ve y sacrifica un animal o un cordero, ¿para qué? Para que hiciera la ley de Moisés. O sea, nunca quitaba la ley que Dios le había dado a Israel en el monte de Sinaí, ¿no? Sino decía, ve y cumple la ley. O sea, Jesús nunca vino a abogar la ley, Jesús nunca se saltó la ley. Y así deberíamos del creyente, ¿no? De repente ser, ¿no? O sea, la Biblia nos dice que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta sino de parte de Dios. O sea, y se está refiriendo a los gobiernos. Todo creyente debemos de someternos a las autoridades públicas. Fíjate, ahora, Marcos nos dice que el leproso no obedeció a Jesús y en su lugar él comenzó a publicarlo mucho. O sea, Jesús le da un mandato, no ve y no publiques que te he sanado. Pero ¿qué fue lo que hizo el leproso? El leproso estaba contento, ¿no? O sea, en estos momentos, ¿no? Y así es cuando de repente tú puedes ver que Dios te sana o cumple un milagro, que a lo mejor tú puedes estar orando y orando, y pues ¿qué dices? ¿No? Fue Dios, ¿no? Quien hizo la obra en mi vida. Fue Dios quien me dio sanidad, fue Dios quien me libertó, fue Dios quien me ayudó. Entonces tú lo quieres publicar. Imagínate en ese momento ese leproso, tal vez él estaba contento, él estaba feliz por la obra que Dios había hecho en su vida, ¿no? O sea, no lo había hecho a lo mejor porque él quisiera hacerlo de mala fe, ¿no? Sino para anunciar a Cristo. Fíjate, del verso 5 al 6, vamos aquí va a sanar al siervo del centurión. El centurión era un romano, y los romanos no podían entrar a la casa de los judíos porque eran inmundos, ni los judíos podían entrar a la casa de los romanos porque eran inmundos, porque acuérdate que los romanos tenían muchas deidades, ¿no? Los judíos guardaban mucho la ley mosaica, y por eso no entraban, ¿no? A la casa de los gentiles. El romano era un gentil, ¿no? O sea, si un judío ahorita en la actualidad de repente está guardando el Shabbat o ha acabado el Shabbat, yo creo que no podía entrar a nuestras casas y no podía comer de lo que nosotros estamos comiendo, porque ellos estaban bajo la ley. Fíjate, del verso 5 al 6 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente y atormentado. Este era un siervo, mira, según los romanos,
los romanos podían matar a sus esclavos, ¿no? O sea, ya cuando ya no les servían y todo, y también la ley les daba una orden de matar, pero este era un siervo piadoso. ¿Por qué? Porque cuidaba, ¿no? de su esclavo, ¿no? Y que él estaba pidiendo a Jesús que lo sanara, ¿no? O sea, podemos ver el carácter de un hombre piadoso y un hombre con fe, porque él nada más había escuchado los milagros de Dios, pero él tuvo fe de Dios, ¿no? Y así es nosotros de repente, ¿no? O sea, tú de repente, yo he escuchado hasta católicos, ¿no? Que de repente van a la villa y todo, y de repente a lo mejor sanan, ¿no? De algo, ¿no? Y podemos ver que pudo haber sido la mano de Dios, o sea, por la fe. Y puedes ver en este caso, ¿no? Este centurión, ¿no? Que de repente su siervo fue sanado, pero fue por la fe, ¿no? O sea, la fe mueve montañas, ¿no? O sea, dice que si nuestra fe fuera tan fuerte, podríamos decirle a un monte, échate al mar y él obedecerá. Porque todo lo que pidiéramos en oración creyendo que lo recibiremos nos será hecho, ¿no? O sea, tu fe debe de ser fuerte. Cuando tú entres a orar, créelo, ¿no? O sea, cree que tienes un Dios que te escucha, cree que tienes un Dios que sí te puede ayudar en una debilidad, ¿no? O sea, sí tenemos un Dios grande, ¿no? Y tenemos que tener fe. La Biblia dice que Dios es el mismo hoy y ayer por los siglos. Y si sabemos que hay un Dios que abrió el mar, si me entiendes, que de repente tapó bocas de leones, y sabemos que hay un Dios que sanó enfermos, es ese mismo Dios que puede hacer la obra, ¿no? O sea, nosotros no, la Biblia nos dice, ¿no? En Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? De repente nosotros no podemos, ¿no? O sea, pelear contra los demonios, pelear contra el enemigo, pelear con nuestra carne, ¿no? Pero sí podemos sujetar nuestra carne a Cristo en oración, y sí también podemos orar en guerra espiritual, ¿no? A través de que el enemigo a veces se quiere levantar, y de repente cuando nosotros nos podemos orar con fe, Dios sí puede hacer la obra, ¿no? A veces lo que tú ves inalcanzable o imposible, Dios sí lo puede hacer, ¿no? Y sí puede hacer una obra, un milagro. Aquí se está mostrando con este siervo del centurión, que él no era judío ni siquiera, ¿no? Y tuvo fe en Jesús porque estaba viendo sus milagros, sus obras. Así debemos de tener nosotros como creyentes esa fe. Y si también estamos faltos de fe, se la podemos pedir a Dios en la oración, ¿no? Porque a veces también la fe puede flaquear. Lo podemos ver con Moisés. Moisés también, cuando Dios está en la zarza ardiente, ¿qué es lo que hace, no? De repente duda y dice, vas a sacar a mi pueblo de aquí, me vas a tomar a mí. Y hay cierta incredulidad de repente en el hombre, y lo podemos ver en nosotros. A veces hay cierta incredulidad en nosotros, pero sí podemos ver que Dios puede obrar, o sea, Él sí lo puede hacer, ¿sí me entiendes? Nosotros no podemos hacer nada, pero Él sí lo puede hacer. Fíjate, Mateo 4:13 dice que Jesús habitaba en Capernaum. Este soldado había escuchado de su fama, porque ¿por qué el hombre va a Cristo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que había escuchado este soldado? La fama de Jesús. ¿Y qué es lo que a veces escuchamos nosotros, no? Pues que Cristo puede sanar, que Cristo puede ayudarte, ¿no? O sea, sí lo podemos saber, ¿no? Y sí lo creemos, ¿no? Fíjate, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo y toco la puerta. Quien escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué fue lo que hizo este siervo? Aquí sin duda podemos ver parte de que creyó en Jesús. ¿Y qué es lo que salva al hombre? La Biblia dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que ha derramado la sangre en la cruz. O sea, sí podemos ver que hay una justificación por fe y no es por obras, que sí tenemos que tener obras como creyentes, pero no es por obras, es por fe. Lo que salva al hombre es la fe, ¿sí? La Biblia nos dice, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras sin fe, ¿no? O sea, es una fe muerta, pero sí podemos tener fe en que sí hay un Dios que sane, que salve. Fíjate, este centurión tenía una actitud inusual hacia su esclavo. Bajo la ley romana, un señor tenía el derecho de matar a su esclavo, y eso se espera si el esclavo se enfermara o hería al punto de no poder trabajar más. Vamos del verso 7 al 9. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, ¿cómo podemos ver la mano de Jesús? ¿Sí me entiendes? En este hombre, porque creyó. O sea, ¿qué le dijo? Si quieres ve y solamente con tus simples palabras mi siervo sería sanado, ¿no? O sea, Jesús va a reconocer la fe de este hombre en versículos más adelante, ¿no? Y así eso es lo que mueve a Dios, nuestra fe, ¿no? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Si tú puedes leer Hebreos 11 después,
Y puedes ver todo lo que Abraham fue el padre de la fe, y tú puedes ver que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: de ti formaré una nación grande y te bendeciré y te multiplicaré. Y aquí está la iglesia, venimos también de parte de Abraham, porque Jesucristo fue el linaje de Abraham. Y eso estás hablando 5,000 años antes de que viniera Jesús en carne, ¿no? O sea, y sí puedes ver la obra de Dios, ¿no? Y puedes ver cosas de repente que pasan en el mundo y todo, y es porque Dios sí está obrando y se sigue moviendo, o sea, y es un Dios real, ¿no? Y es un Dios que va a hacer la obra en cada hombre. Fíjate, cuando dice yo iré y lo sanaré, Jesús no dudó en ir a la casa del centurión, y la mitad deseamos que el centurión se lo hubiera permitido. Era totalmente en contra de la costumbre judía para un judío entrar en la casa de un gentil. Sin embargo, no estaba en contra de la ley de Dios. Y es lo mismo cuando nosotros predicamos el evangelio a un gentil, ¿no? O sea, ¿cómo le predicamos el evangelio, no? A veces también puede ser con un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha obrado. A lo mejor puede ser una sanidad, puede ser algo, y es lo mismo que cuando el hombre predica el evangelio, ¿no? Ahora ve del verso 10 al 13, verso 10 al 13. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hasta aquí párate. Cuando Jesús está diciendo que muchos vendrán del oriente y del occidente, ¿de qué está hablando? De los gentiles. Dios tomó a la nación de Israel como una sola nación para hacerla una nación de reyes y sacerdotes, pero ahora te estás dando cuenta que Dios está tomando a la iglesia gentil de muchos lados, del occidente y del oriente, y está diciendo que se sentarán con él en su trono y con Abraham. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí lo que se está refiriendo Jesús es que él vino a darle salvación a toda la humanidad. Y es lo que estamos viendo, es el único hombre que puede dar salvación a los hombres después de la muerte. La Biblia es lo que nos dice, que Jesús es el único camino. Él, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Es el único hombre que puede darle salvación a los hombres. Fíjate, dice Oseas 2:23, dice: el profeta Oseas nos dijo: llamaré un pueblo el cual no es mi pueblo, ¿no? O sea, lo que está diciendo Oseas era un judío, y cuando está diciendo llamaré un pueblo que no es mi pueblo, está hablando de la iglesia gentil. Y en Romanos 11 Pablo también nos dice, ¿no?, que nosotros somos la inserción, la iglesia gentil, que no tenemos nada que ver con los judíos, porque no procedemos de los hebreos. O sea, procedemos a través de Cristo por adopción, podríamos decir que somos adoptados, la iglesia, pero por eso Pablo llamó la inserción, ¿no? Acuérdate que Pablo llama la inserción porque dice que el pueblo de Israel son las ramas, y cuando dice que son las ramas, Dios es el árbol, ¿no? Pero nosotros somos la inserción, nos injertó en esas ramas, ¿no? O sea, no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, pero a través de Cristo nos volvemos a Dios y Él nos une otra vez con Dios. Sí se va entendiendo, ¿no? Fíjate, dice de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús consideró la fe de este centurión gentil un símbolo vivo de opresión judía, y lo creyó mayor que cualquier fe que él haya visto entre el pueblo de Israel. Fíjate, ahora vamos del verso 14 al 15, ¿no? Vamos del verso 14 al 15, y aquí Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? O sea, podemos ver cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? Fíjate, dice así, verso 14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía, ¿no? O sea, podemos ver otro milagro de Jesús a través de la suegra de Pedro, ¿no? Dice, establece claramente el hecho de que Pedro estaba casado. La Iglesia Católica Romana enseña que todos los sacerdotes deben de ser célibes, o sea, no pueden casarse y solteros, pero el hombre que ellos llaman el primer y más grande papa ciertamente fue casado, ¿no? Acuérdate que ellos llamaron a Pedro como el primer papa, ¿no? O sea, de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, dicen que fue el primer papa, pero fue un hombre casado, ¿no? Aquí puedes ver la controversia, ¿no? O sea, y podemos ver que realmente nosotros conocemos como la gran ramera, ¿no? O sea, y en algún momento, o sea, pues bueno, no voy a hablar de nada, ya mejor refreno mi boca. Dice, fíjate, Jesús sanó a esta mujer con un toque gentil de su mano. Su enfermedad era mucho menos severa que el leproso.
Sin embargo, Jesús aún se preocupaba por ella. Jesús también se preocupa por pequeños problemas. Ahora vamos del verso 16 al 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con las palabras echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Cuando dice que trajeron muchos endemoniados, puedes ver por qué el pueblo de Israel, siendo una nación santa, ahí habitaban muchos endemoniados. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues estaba mal, ¿no? Espiritualmente. O sea, y tú lo estás viendo ahí, ¿no? O sea, pero ¿qué era lo que hacía Jesús? Libertaba, ¿no? O sea, por eso en Lucas 4:18 dijo que él vino a libertar a los cautivos, a los oprimidos, ¿sí me entiendes? Ahora dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando está mencionando aquí Jesús, o bueno, Lucas a Isaías, lo está mencionando así, lo que leímos en Isaías 53:4, que él mismo por su llaga nos hizo sanar, ¿no? O sea, y lo estamos viendo que se está cumpliendo lo que está anunciando el profeta hace 600 años, 800 años antes de la venida de Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjate, dice, muchos endemoniados. En el tiempo del Señor abundaban los endemoniados, primero porque ellos estaban avanzados hasta el punto más alto de impiedad, o sea, el pueblo de Israel, estamos hablando. Mire lo que Josefo, su propio historiador, Josefo era un judío, su propio historiador dice de ellos, no había una nación bajo el cielo más malvada que ellos, está hablando de los judíos. Segundo, porque ellos estaban fuertemente adictos a la magia y entonces, por así decirlo, invitaban a espíritus malos a familiarizarse con ellos. ¿Qué era lo que estaba haciendo la nación de Israel? Ya estaba corrompida. ¿Por qué Dios levantó a los profetas? ¿Por qué Jeremías les dijo que ellos adoraban a la reina del cielo, ¿no? Y que le ofrecían panes leudados, ¿no? O sea, el pueblo de Israel sin duda ya estaba corrompido. Por eso vino Jesús, ¿sí? A demostrar su poder. Aquel era Dios en la carne y vino ahora a darle salvación. Acuérdate que no hay ninguna familiaridad entre la luz y las tinieblas. Por eso dice que de Sión, que iba a resplandecer la luz. ¿Y quién era la luz? Jesús. Y que no hay ninguna cavidad entre la luz y las tinieblas, ninguna. Por eso Jesús vino a mostrarse, vino a liberar a los enfermos, a dar sanidades y también a libertar a los endemoniados, ¿no? O sea, el pueblo de Israel ya estaba totalmente corrompido en ese momento. Ahora del verso 18 al 20, los que querían seguir a Jesús, viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino el escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridos y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué era lo que le estaba tratando de decir Jesús a este hombre? Que pues dejara todo y que lo siguiera, ¿no? O sea, que realmente él iba a ir de un lugar a otro y que no iba a tener una casa propia, sino que él iba a ir a anunciar el Evangelio. Fíjate, Jesús no le dijo al hombre, no puedes seguirme, sino le dijo la verdad, sin poner una versión glamorosa de cómo era seguirle. Esto es lo opuesto de técnicas usadas por muchos evangelistas hoy en día, pero Jesús quería que el hombre supiera cómo sería en realidad. En el contexto inmediato del ministerio de Jesús, lo que dice no significa que Jesús estaba sin dinero, sino sin hogar, ¿ves? La naturaleza de su misión mantenía el movimiento y mantenía a sus seguidores en movimiento. Y el Hijo del Hombre, cuando dice el Hijo del Hombre, esta frase se repite 81 veces en los evangelios. Cada vez es ya sea algo que dijo Jesús acerca de sí mismo o las palabras de alguien citando a Jesús. Cuando dice el Hijo del Hombre significa el Hijo de Adán, o sea, eso es lo que significa, por eso dice que el Hijo del Hombre. Es una frase importante porque él tenía que haber nacido de mujer, pero un nacimiento virginal. El uso para describirse, él lo usó como un título que reflejaba tanta gloria en Daniel 7:13 al 14. En Daniel 7, del 13 al 14 también dice el Hijo del Hombre y la humildad del Mesías. Ahora del verso 21 al 22. Fíjate, del verso 21 al 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y enterre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesús a este hombre le está diciendo que deja que los muertos entierren a sus muertos y que le permitiera enterrar a su padre, es porque ese hombre tal vez tenía a su padre enfermo en ese momento. ¿Y qué quería hacer con su padre? Cuidarlo. O sea, no porque él quisiera así, ya iba a enterrar a un muerto. Pero entonces Jesús nos dice así a nosotros,
Quien quiera ir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo eterno, ¿no? O sea, el seguir a Jesús, ¿qué es, no? A veces dejar todo atrás, ¿no? Fíjate, el verso 21 al 22, ya lo leímos. Vamos del verso, del 26 al 27, no, del 23 al 25. Ahora vamos del verso 23 al 25. Jesús calma la tempestad, fíjate, ve lo que dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué es lo que está mostrando aquí Jesús? Que él tiene dominio aún sobre la creación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pudo dominar las tempestades, ¿no? Y pudo dominar ese momento que estaban viviendo. O sea, puedes ver que Jesús es Dios en la carne y sí puede dominar, ¿no? O sea, la misma Biblia nos dice que la misma creación fue sujeta a vanidad por causa de la corrupción, por causa del pecado original. Pero la misma creación quiere ser libertada en Romanos 8. Pero podemos ver a Jesús que se hizo una obra realmente de sujetar a la tempestad en sus manos, ¿no? O sea, Jesús tenía el poder para que las mismas tempestades se le sujetaran, ¿no? Y tiene el poder para hacer todas las cosas. Fíjate, estamos impresionados por el hecho de que él necesitara dormir mostrando su verdadera humanidad. Aquí lo puedes ver, cuando él durmió, estaba mostrando su humanidad. Él se cansaba y en ocasiones necesitaba dormir, donde pudiera incluso en lugares improbables. Era el sueño de alguien gastado por una vida intensa, involucrado constante entre el estrés corporal y mental. Fíjate, Jesús no estaba preocupado de nada, él mismo confiaba en Dios. O sea, cuando él sujetó esas tempestades también se estaba mostrando en que él estaba confiado en Dios. Y podemos ver una tempestad en nuestras vidas, podemos ver una tormenta. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como creyentes? ¿Realmente confiamos en Dios? ¿O de repente también nos preocupamos y nos afanamos? Fíjate, ve lo que nos dice Pablo en Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Ve lo que dice Pablo. Filipenses 4, 6 al 7. Dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú te afanas por algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Y ahora, primera de Pedro 5, 7 nos dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando a ti te atormente algo, cuando a ti te afane algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. No te preocupes, la Biblia te dice que nadie quien se afane puede añadir un codo a su estatura. Nosotros no podemos solucionar nada, ¿no?, de lo que no está en nuestras manos. O sea, tú estás viendo que la misma creación Él la sujetó y nosotros no podemos hacer las cosas, ¿no?, como hombres, pero Él sí la puede hacer. Fíjate ahora del verso 26 al 27. Dice así, Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? La mano de Dios, ¿no?, en Jesús. Y podemos ver que Jesús sí puede domar hasta los mismos vientos y tempestades, y así lo podemos ver en nuestras vidas, ¿no? Cuando Jesús hace las cosas en nuestras vidas, y de repente podemos ver la obra de Jesús, y cuando Él puede ayudarnos, ¿no?, en nuestra debilidad. Dice que Él es un gran sumo sacerdote que se compadece en nuestras debilidades, ¿no? Cuando nosotros no podemos, Él sí puede. Ahora fíjate, para acabar, vamos del verso 28 al 34. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero, y perecieron en las aguas.
Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y los que habían pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos, ¿no? O sea, podemos ver otra vez la mano de Jesús. Fíjate, los demonios querían entrar a los cerdos porque estos espíritus malos se inclinan hacia la destrucción y odian estar inactivos. El diablo tiene tanto apego por hacer travesuras que él jugará preferiblemente en un juego pequeño que sobresalir. O sea, ¿qué es lo que hace siempre el enemigo, no? O sea, el enemigo conoce el poder y la autoridad de Jesús. ¿Y qué es lo que le está diciendo a Jesús? Lo están reconociendo. ¿Y qué les dice? Échanos ese acto de cerdo, ¿no? De repente, cuando nosotros oramos como creyentes y podemos ver que el enemigo se levanta, ¿quién tiene la autoridad sobre los demonios? ¿Quién tiene la autoridad sobre el mal? Jesús. Y sí podemos ver que Jesús tiene el poder, ¿no?, para libertar al hombre. Y sí podemos ver que Jesús tiene el poder para hacer el milagro, la obra. Vamos a orar hasta que acabamos, ¿va? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, Señor, a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a saber que tú tienes poder para sanar, tú tienes poder para libertar, tú tienes poder para todo, Señor. Sé tú obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que pues tú también quites, Señor, toda obra oculta, toda obra de las tinieblas, Señor, porque tú tienes el poder para todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor, y sé tú obrando en nuestras vidas, Señor, que tú toques nuestro corazón, Señor, y ayúdanos del todo, mi Dios. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.